Hola, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy día en nuestro tercer capítulo de Conciencia en Acción. Este proyecto está creado por María Jesús Chaparro y en conjunto conmigo, Paulina Segovia Candia, tenemos conversaciones periódicas con distintas personas que tienen un liderazgo social importante en el amplio sentido de la palabra, temas de género, temas de inclusión, en distintos contextos. Y hoy día vamos a conversar con Lupe Hurtado. Le doy el pase a María Jesús para que la presente. Gracias, Pauli. Hola, Lupe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estamos súper contentas de poder contar contigo en este capítulo. Bueno, contarle a las personas que nos están mirando que Lupe es geógrafa, se especializó en geografía humana, que se ocupa de la observación bueno, relación entre las personas y el territorio donde habitan esas personas. Su oficio hoy día es poder ayudar tanto a personas y a organizaciones. Trabaja en instituciones públicas, también para instituciones privadas, en temas de inclusión, ¿sí? Después Lupe nos va a contar un poco más de eso. Lupe tiene una larga trayectoria de formación. Se ha formado como experta en coaching, coaching nutricional, tiene un máster en coaching también. Es practitioner de PNL, es máster en PNL. Se ha formado en el método Insight Coaching, neurotrainer y tiene un máster en integración de neurotrainer también. Hoy día Lupe se dedica a ser consultora y formadora para organizaciones. Y quisiera comenzar, Lupe, preguntándote, bueno, un poco hemos leído tu historia, hemos visto entrevistas tuyas, y nos llama mucho la atención esa invitación que tú haces a despertar de nuestra propia parálisis emocional. ¿A qué te refieres, Lupe, con esa invitación? Eso, primero, gracias por invitarme y déjame compartir este ratito con todos vosotros. Sí, es un juego de palabras primero porque yo soy parálisis cerebral y es un guiño a mi parálisis. Y segundo, es que todas en un momento de nuestra vida nos quedamos paralizadas con según qué situaciones y qué miedo. ¿Y qué pasa? Que no sabemos cómo seguir. Y yo lo que hago, te invito a despertarte de esos temas que te bloquean, Ujú, que te paraliza, para que seas la mujer que tú has elegido ser. ujú. Lupe, ¿podrías contarnos te he visto en otras también conversaciones que tú dices yo soy parálisis cerebral en Mm. vez de yo tengo parálisis cerebral? ¿Podrías contarnos por qué haces esa diferencia y qué significa para ti? Sí, claro, en principio naces, te diagnostican Mm. una enfermedad y luego vas creciendo y me di cuenta que yo no tengo nada. O sea, no me duele nada, no voy al médico, no me tomo medicinas. Entonces, no es una enfermedad, no tengo ninguna enfermedad, solo es una característica de mi persona. Como se morena, bajita, con los ojos marrones. Y es que no hay más, es una manera de ver la discapacidad, desde las capacidades. Mm. Y no es
un problema, es un potencial, una capacidad más que tengo, que se puede decir que es un extra que tengo, porque me ha hecho vivir situaciones que me ha hecho ser más fuerte y más inteligente. Entonces no es una es una capacidad que tengo. Mm. Qué importante la distinción que haces y me imagino que en algún periodo de tu vida tú hiciste esta reflexión y cómo vivir tu vida. Y un poquito más adelante nos vamos a ir hacia atrás para que nos cuentes cómo fue ese proceso. Claro, eso no fue fácil de un día. Hola, Claro, no. pero ahora quería preguntarte cómo eso tú lo incluyes en tu trabajo actual, con las personas con las que trabajas, con las mujeres que haces mentoría, en las empresas que haces los talleres. Claro, yo siempre empiezo toda mi conferencia, talleres con esta frase: yo soy una parálisis cerebral. ¿Para qué? Para que ellas empiecen a asumir y aceptar que son ellas, que no es nada malo, porque normalmente nos han machacado tanto con el estereotipo de que es una mujer. Claro, una pesan X, otras miden otra cosa. Es que somos todas tan diferentes y es una manera de decir: hola, soy esto y ¿qué pasa? Oye, Lupe, en la entrevista que tuvimos antes de esta entrevista en particular, conversamos mucho sobre tu trabajo actual y cómo finalmente has ido haciendo un camino y bueno, en ese camino hay hitos bastante importantes como el libro Disculpa por no ser normal, que me encantaría que después nos cuentes. Ahí está. Ay, no se Sí, ve bien. sí. Ahora, Ahí está el libro. Y antes de que nos cuentes del libro, me gustaría preguntarte por efectivamente tu trabajo con mujeres. Tú nos contabas que tú trabajabas hoy día mayormente con foco en mujeres con capacidades diferentes. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cuáles son un poco cuál es la experiencia que has tenido con ese grupo de mujeres tan particular, me refiero, y tan significativo para ti, ¿no? claro, en principio cuando te dice: tienes que buscar tu especialización, tu expertise, tu avatar. Ujú, Claro, yo me sentí la mujer porque es lo que soy. ujú, Y luego me di cuenta que muchas mujeres no se sentían identificadas por mí. Y fui analizando y preguntando y me di cuenta que la parálisis cerebral era un punto que muchas les chocaba. Entonces ya decidí: no, yo soy esto y me tengo que acercar a las personas que se sientan identificadas a mí. Y luego somos un colectivo que, si ya la mujer en general está discriminada, imagínate la que somos con capacidades diferentes, que ya es lo menos de lo menos. ujú, Y es una manera de empoderar, de decir: no, estamos aquí y queremos lo mismo que todas, que es un trabajo, una vida familiar
y ocio. No queremos tampoco ni ser Beyoncé ni Madonna, solo queremos ser normales. Mm. Y ahí tú ahora desarrollas un trabajo más bien bilateral con esas mujeres en grupo. ¿Cómo llegas a ese grupo que, como tú bien dices, bueno, son un colectivo más discriminado todavía? ¿Cómo llegas ahí? Que por una parte me van llegando por redes sociales que Ajá, ven mis vídeos y se siente identificada, y luego es trabajando con mis formaciones, talleres y conferencias con las asociaciones. claro. Claro, yo me centro mucho en asociaciones que se dedican a servicios sociales, a trabajar con otras personas, y Ujú, esas otras personas tienen X necesidades, sí, y muchas son con capacidades diferentes que por situaciones distintas de la vida le han llevado a esa situación, como por ejemplo un cáncer. mm, Un cáncer, tú estás bien, no tienes ninguna discapacidad, pero en un momento de tu vida necesitas ayuda y acompañamiento para entender esa nueva realidad. mm. ¿Y cómo ha sido tu experiencia trabajando con empresas, con organizaciones? ¿Cómo ha sido la llegada que tú has visto a lo que tú tienes que entregar? Primero desde la parte como de la institución, pero también con las personas que te están escuchando en ese momento. Claro, en estos últimos meses estoy teniendo el lujo, porque para mí es un lujo, que me están contactando empresas de empresarios masculinos, porque principalmente el que ocupa esos puestos son hombres. Mm, Y es un lujo, es un placer a trabajar con ellos, porque empiezan a situarse en otro sitio, en ver cosas que no se había dado cuenta, porque era lo normal, lo que siempre habían hecho, mm, y descubren otras miradas. Y es muy, muy interesante. Y es un lujo ver cómo viven las emociones, cómo se permite vivir sus emociones, porque empieza la conferencia y ellos muy bien puestos, con sus americanas, su corbata bien situado, y luego en la conversación ves cómo se relaja, mm, cómo empieza a reír, a plantearse cosas y a que se le caiga mm, alguna lágrima. Se permiten eso, y eso para mí es un lujazo. mm. Como que es lo que nos cuenta, pero por lo que nos estás contando, me puedo imaginar como la reacción y como la postura de las personas que te escuchan, primero con mucha atención, porque están en presencia de una persona con, nueva, Sí, que desconocen absolutamente cómo vive esa persona y después cómo pasas a ser parte de su imaginario, ¿no? Es como ya es algo normal, como dices tú. Y sí, que sobre todo es la expresión de la cara y de los ojos, cómo se relaja, se deja caer en el asiento. Mm, ese es uno de los objetivos
que tenemos con María y Jesús de este programa que tenemos, ¿no? Es como de acercar distintas realidades a la mayor cantidad de gente para que deje de ser algo desconocido y deje de causar ese temor que nos suele causar lo desconocido. Claro, como llevas años, generaciones con los clichés, claro, desde pequeño te han dicho, en mi caso, que yo era subnormal. Y como subnormal, primero, inteligencia cero, por tanto no piensas y eres un objeto que te puede dejar en un sillón y ya está. Y cuando te ven interactuar, y sobre todo yo, porque yo me río de todo lo que me ha pasado y empiezo a hacer burla de mi situación, ya le cambia la mirada. Oye, Lupe, hablábamos también hace unos días en cómo finalmente esta cosa que decía la Pauli y tú, ¿no? De enfrentarse a algo que es desconocido, porque en general solemos relacionarnos con gente no que es como uno, entre comillas, sino que piensa como uno, ¿no? Y vamos desarrollando como sesgo a propósito del desconocimiento. Y hablábamos en ese momento también de cómo hay un trato también bastante paternalista a las personas que tienen capacidades diferentes, ¿no? Y en eso tú has hecho también como una suerte de reivindicación Sí, en ese ámbito. claro, a mí desde pequeña me han dicho una palabra que para mí es el mayor insulto que me puede decir, que es pobrecita ella. Mm. No, no, yo no soy pobre de nada. Bueno, de aquí un poco, pero pobre de qué. Claro. Hago lo que quiero, he estudiado lo que quiero, viajo donde deseo. Mm. Tengo realmente la vida que yo he deseado porque yo me lo he buscado y yo he hecho que todo pase. Yo me he movido. Mm. Entonces, discapacitada, pobrecita, ¿de qué? Mm. Oye, Lupe, cuéntanos un poco de tu libro. Yo conocí hace algún tiempo atrás la referencia a tu libro, pues no he tenido el placer de leerlo completo, sí de conocerte y escuchar muchas veces tus charlas, pero sería interesante que contaras un poco cómo nace la idea del libro y que nos cuentes un poco cuáles son como las grandes, ¿no? ideas que quieres ahí plasmar. Sí, disculpa por no ser normal. Se llama, Y y se puede conseguir el primer capítulo en tu página, ¿sí? sí, el Lo puedes primer comprar. capítulo empiezo contando cómo nací. Ujú, Y la primera frase es, me imagino yo estando en la incubadora. ujú, Yo salía de un sitio calentita, cómoda, y me encuentro en una caja fría con cables y las enfermeras estirando y yo quejándome de déjame en paz y yo estaba muy tranquila en la barriga. Y así empieza mi historia, explicando todo lo que pasó mi madre en el parto, que fue complicado básicamente porque no sé qué pasó ese día, que los médicos estaban a otra cosa y, y la dejaron en una habitación y nadie se acordó de ella.
Y cuando mi padre y mi abuela preguntaban por ella, decía que no estaba en el hospital. Por tanto, ningún sanitario sabía que estaba. Y mi madre se puso, estaba de parto y no me podía sacar. Y entonces me quedé atascada en el canal de parto. Y luego voy explicando cronológicamente todo lo que he vivido en el colegio, en el instituto, en el barrio, profesionalmente, cómo me ha ido. Es un relato de cómo ha sido mi vida y todos los retos que he superado. Porque he tenido la suerte de encontrarme a personas que cuando me veía tenía miedo y entonces decidía atacarme y he vivido muchas situaciones que me han hecho valorar primero quién era yo como ser humano y cómo eran esas personas que no me atacaban porque sí, me atacaban porque yo era un ser desconocido y esa parte del cerebro que es reptiliana se dispara, peligro, peligro, y me veía como atacante. Y con los años me ha dolido mucho hasta el punto que empecé a entender de dónde venía y a aceptar y agradecer esas situaciones, porque gracias a ellos estoy donde estoy y que escribí el libro. A lo mejor si en el camino no me hubiera encontrado estas personas, no me hubieran motivado para ir a trabajar, para vivir donde vivo, para trabajar donde estoy trabajando, para escribir el libro. Realmente ellos han sido mi gran motor de energía. Me llama la atención, pues yo creo que es una, bueno, es una historia no solo admirable, pero también uno puede ver como qué hace en ti que termines como agradeciendo tanto dolor, porque al final tú dices, sufrí, ¿no? Por todo este camino, pero algo hace que tú en algún momento cambies tu manera de mirar lo que te está pasando y transformarlo en agradecimiento, en darle un sentido distinto. Em, lo pregunto porque si bien no todo el mundo vive una historia parecida, sí puede ser interesante el proceso que tú Sí, desarrollas para, y lo que desarrollamos, ¿no? Distintas personas que hemos enfrentado procesos donde hemos perdido cosas, donde, no sé, hemos vivido quizá dolores, pérdidas, discriminaciones. ¿Qué hace en ti que hayas cambiado, ¿no? Esa manera de mirarte a ti misma y de mirar la vida, con un contexto que era bastante, bastante hostil para ti y además hace algunos años atrás, donde tampoco teníamos tantas herramientas, tanto conocimiento y quizás tanta conciencia, ¿no? Sobre estos temas. claro, yo le cuento así, parece tan rápido, tan simple. No, yo he estado 30 años de mi vida odiándome, machacándome, con el látigo, venga, echándome la culpa de todo.
primero por haber nacido y por haber creado esa situación a mi madre, porque mi madre fue depresiva Mm. y yo la achaqué que la culpable era yo, mi parálisis. Luego, no, lo malo es quién eran los otros. Le eché la culpa a todo el mundo por no aceptarme. Mm. Hasta que un día, a partir de 35, empecé a observarme y decir, ¿tú qué estás haciendo? ¿Vives una vida bien normalita? Y me sentía triste, frustrada, sola. No tenía amistades. Quería tener pareja, no tenía nada. Y cogí una depresión y lo pasé muy mal. Y un día dije, no, aquí hay que cambiar algo. Y fue cuando empecé a leer libros de psicología y programación neurolingüística para saber cómo funcionaba Mm. el cerebro. Y me di cuenta que yo no era yo, que era mi ego. Me había pasado 30 años en modo ego y no sabía quién era yo, quién era Lupe. Y entonces empecé mi proceso de crecimiento personal, hice curso, estuve con un coach y descubrí aquí un ser maravilloso que era una tal Lupe, que era todo lo contrario que yo pensaba que yo era. Y fue entonces cuando me di cuenta que había vivido 30 años una farsa con una máscara que inventó esa niña pequeña de menos de 7 años que los niños le pegaban y insultaban para protegerse. Pero esa máscara con 7 años tenía una utilidad, pero con 35 y 40 no tenía ninguna utilidad, y menos en el año 2000, que todo ha cambiado tanto. Y ha sido eso un proceso de 10 años en que tú te paras, te miras, te cuidas y empiezas a ser consciente de quién eres realmente. Y te das cuenta que ese monstruo que te habías inventado no se parece nada a ti, que tú lo que realmente quieres es estar con personas, reír, pásatelo bien, aprender mucho, disfrutar, que te toquen, que te abracen, que te oigan, porque yo antes no hablaba con nadie. Cuando estaba en una fiesta de trabajo, estaba en un rincón detrás de la maceta, que nadie me viera. A ver si me pregunta y luego qué. Claro, y mira, ahora me dedico a ser speaker. Es Mm. una tremenda evolución, un proceso súper profundo y Pero era lo que soy yo. Yo Mm. soy un ser sociable. Mm.
Es que eso me llama mucho la atención de las personas con las que hemos conversado y también en la vida, ¿no? Las personas que tenemos como estos trabajos más comunitarios, más colectivos, más más hacia afuera, ¿no? Y Como social. un aporte como a la comunidad. Es súper indispensable que hayamos hecho ese trabajo personal, que sepamos Sí, quiénes somos las que nos plantamos ahí en es medio de la básico. comunidad, Mm, ¿cierto? mm, Sí, sí. Porque Mm, entonces no puedes dar. mm, Si tú antes no sabes quién eres, mm, no puedes dar. No exacto. puedes amar al otro ni perdonar. Y luego agradecer. Gracias por haber sido así, porque esto me ha ayudado a espabilar, a ser la mujer que soy. Mm. A mí me parece que, y me resuena mucho todo lo que estás diciendo en tu propia experiencia, es como de la autenticidad es como esencial en esto Sí, de la comunidad. mm. es que eso es lo bueno que actualmente, socialmente, por las redes sociales, todos queremos ser copia de cuando realmente lo que le gusta a la gente que tú eres diferente a. Mm, Y tenemos la suerte de que todos y todas somos diferentes porque somos únicos. No hay dos cerebros iguales. mm, No se puede. Sí. mm, Eso también es un tremendo desafío a nivel personal porque es exponerte o mm, sea, es como decidir ser vulnerable y exponerte y esta soy yo y de aquí me paro y de aquí aporto. mm, Y eso a veces tiene, me imagino que también te ha pasado en tu vida, es como, eso tiene muchas repercusiones, pero tú ya estás como plantada, esta soy yo, y ya tomas esos impactos de forma distinta, ¿no? Claro, cuando estás acostumbrada de que la gente te agrede desde los 5 años, mm, cuando yo empecé con las redes sociales, la gente me decía, ¿no te asusta los haters? Digo, los haters, si eso será un placer, si eso será lo más divertido que me pase. Si a mí me pegaba, me han tirado piedras, me han roto los dientes. Un hater mandando un Mm. mensaje y me han hecho de todo. mm. Oye, Lupe, me quedé pensando en algo que dijiste hace un rato y que tiene que ver con, perdón, este camino donde tú empezaste a buscar como tu especialización, ¿no? Nos decías, y donde empezaste a identificar que había un grupo de personas Mm, que tu parálisis cerebral no les resonaba o les provocaba mm. cierta distancia. Eh, mm, Me preocupa eso, porque me es difícil cuando uno te escucha, me es difícil no identificarse contigo, en el sentido de que somos diferentes, ¿no? Pero en algún, en alguno o en varios puntos de lo que tú relatas, uno puede identificarse contigo. No es difícil identificarse contigo, todo lo contrario, porque además tú tienes una capacidad de comunicar, de contar, bueno, la historia como de una manera muy cercana, ¿no? Entonces, esto de que las personas sintieran que tu parálisis cerebral era como una distancia, no sé, me dejó como un poco preocupada. No sé si tienes ganas un poco de profundizar en eso. Sí, un placer. Claro, aquí ya entramos en cómo funciona el cerebro. Mm, Claro, tú cuando te comunicas con el otro, si no lo haces de forma consciente, mm, con escucha activa, tú estás en tu cerebro, en tu movida, en tu rollo.
tú cuando te comunicas de forma no consciente, tú no escuchas al otro, tú estás con lo tuyo. Eso quiere decir que tú estás hablando conmigo, pero te estás analizando, estás con tus miedos. Y el rechazo real no es a mí, es mira a ella lo que ha hecho y yo, ¿por qué no lo he hecho? ¿Qué miedo hay? Y aquí ya se dispara tu ego y empieza, peligro, vete que va a descubrir la máscara, vete que llevo 40 años engañándote. Porque si tú te quedas y me escuchas, descubres cómo es tu ego. Y lo que quiere el ego es que no te enteres, que huyas para seguir con la película, con la máscara. Y por eso viene el rechazo. Qué interesante. Súper. Lupe, me encantaría, te pregunté cuando nos conocimos, ¿no? Hace unas semanas, y te voy a hacer la misma pregunta para que tú nos cuentes cómo fue ese recorrido, ¿no? Sabemos, ¿cierto?, que tener referentes es súper importante como para vernos y para generar una acción, para sentirnos más incluidas, para tomar decisiones, tener referentes en algún tema. Tú ahora eres una referente, indudable, como decía María Jesús, que tu capacidad de comunicar, tu autenticidad es evidente. Y sabemos que estás teniendo un tremendo impacto con la gente con la que te relacionas. Pero en tu vida, ¿cómo fue? ¿Tú tuviste referentes? Pero yo nací en una familia de inmigrantes rurales sin estudios, sin una capacidad económica, y todo me lo he creado, me lo he inventado yo. Yo, por suerte, tengo una inteligencia, soy alta, con altas capacidades en emociones, inteligencia emocional, y siempre me ha gustado leer, aprender. Y yo sola iba a bibliotecas a la ciudad porque yo era de un pueblo, iba a Barcelona a buscar, iba al cine en versión original a aprender, y me metía en todos los lugares donde yo pensaba que podía aprender. Luego he tenido la suerte que mis padres, dentro de sus capacidades, me han dejado hacer. No me han sobreprotegido. Todo lo contrario, me han dicho, no, sal y pelea tú, porque este tema es tuyo y lo tienes que hacer tú. Entonces eso ha sido de una gran ayuda, tener esa libertad de caerme, de pegarme los golpes y volverme a levantar, y no que haya personas que te digan, ¿lo ves? Te lo he dicho. No, yo volví a casa con mis heridas y vale, Lupe, no pasa nada, mañana se vuelve a intentar. Y eso también te ayuda mucho a afrontar
la vida, en que primero no había ningún límite, ni tampoco había ninguna obligación de tienes que ser perfecta, tienes que llegar a hacer medicina, a derecho, ingeniera. No, lo que tú elijas está bien. Y si te caes, estaremos aquí. Y en vez de sacarte la carrera en 4 años, pues se hacen 5 y no pasa nada. Claro, el tema es tener esa libertad de elegir qué hace y elegir caerte y levantarte sin que nadie te juzgue. Todo lo contrario, estamos aquí para ayudar. Y eso también es otro lujo que he tenido. Me imagino, bueno, María de Jesús y yo somos madres, ¿no? No es algo fácil de hacer. No, no, yo luego, claro, cuando eres adulta, ya hablas con tu madre de tú a tú. Y ella me lo ha compensado. Dice, me dijo una vez, tú sabes lo fácil que era para mí ir al instituto, inscribirte a la universidad, o ir yo y llamar a Pepito o a fulanito. Mm, Pero ¿en qué te ayudaba? En nada. mm. Nos comentaste la vez pasada que nos juntamos que estabas planificando, no sé si ya está, ya es concreto, dar talleres a padres, madres, personas cuidadoras, ¿cierto? Sí, todo esto lo tengo planeado para programar en julio, agosto, que es donde en mi país, sobre todo, vivo en una isla turística Mm, y trabajan mucho los hoteles, pero las personas que nos dedicamos a formación se paraliza todo porque la gente está pensando en la playa y da igual que hagas mm, y que sea gratis y que regales un coche que no van a venir porque están en modo playa. Entonces, mi idea es prepararlo todo ya, julio, agosto, con fecha para lanzarlo en septiembre y en mi página web iré colgando formaciones, talleres con fechas concretas. Mm. Y ahí, Lupe, ¿cuáles son los temas que me imagino, ¿no? Que debe ser todo esto que tú cuentas, ¿no? A propósito de la sobreprotección o de la libertad, por otro lado. Pero ¿cómo te imaginas ese trabajo con esos padres o qué mensaje es el que quieres reforzar? Yo primero quiero aprender mucho, la verdad, Mm. y tener los oídos bien limpitos para que me traigan toda la información, porque ellos me dirán qué es, qué les preocupa, qué miedos tienen, porque yo como persona con capacidades diferentes lo veo desde otra perspectiva que lo ven los padres. Mm, Y es una manera de enriquecer, de yo te puedo contar como hija y tú me puedes contar como madre y padre. mm, Y eso lo encuentro muy enriquecedor, mm, porque es dar
información por las dos direcciones. Total. Y espero eso, aportar la mirada de hija, que eso cuesta mucho de ver y aceptar, porque todos los padres y madres tienen un imaginario de hijo con discapacidad. Y es que somos tan diferentes todos, las personas con capacidades diferentes, que son tantas visiones. ¿Qué es eso? Que voy a romper muchas paredes, muchos estereotipos. Sí. Yo Qué creo que también tremendo. sería un, perdona Pauli, un súper aporte también tu experiencia en el mundo educativo. Yo creo que también parte de los que vivimos miedo somos los padres, madres, ¿no? O personas que cuidamos a estos seres pequeños que están creciendo, pero también en el mundo educativo viven esos mismos miedos, ¿no? Pues también cumplen un rol fundamental en cómo acompañar a este grupo de niños que está ahí desarrollándose y que además también va absorbiendo lamentablemente esos estereotipos y puede influir en cómo se relacionan los compañeros, lo mismo que tú viviste, ¿no? Entonces, Sí. ¿has visto también cómo apoyar o has hecho algún proyecto con el mundo más desde los profesores, profesoras? Todavía no he tenido la oportunidad, no he podido llegar, Mm, porque cada vez que envío correos, intento, los correos se pierden por el espacio infinito. mm, Y claro, en este tema de mi oficio, muy importante tener el primer contacto. sí, Y eso cuesta, no es tan fácil, mm. pero lo conseguiremos. Sí, A mí Y, me, si podemos ayudarte con la difusión y redes y todo eso, con la A mí me entrevista, parece, ojalá. me parece particularmente importante lo que comenta María Jesús, porque claro, hemos avanzado un montón en inclusión y en Mm, diversidad comparado a 10 años atrás, pero aún falta muchísimo porque haya más personas con capacidades diferentes en los distintos ambientes. mm, Entonces, todo lo que tenemos ahora sigue siendo implementado, diseñado y mm, desarrollado por personas con capacidades comunes, no sé cuál es la palabra apropiada, con capacidades, habilidades comunes, ¿no? Entonces, no están considerando personas mm, con capacidades mm, diferentes y es tan evidente verlo cuando mm, conversamos. Yo también he comentado, tuve una conversación en mi otro proyecto con una mujer científica que trabaja con geología inclusiva. Y todas las cosas que no están mm, consideradas para niños y niñas, por mm, ejemplo, que tengan espectro autista, que tengan, que no sé, que anden en silla de ruedas, no están incorporados, mm, porque personas con capacidades diferentes no están diseñando esos mm, planes. mm, claro que todo eso viene de cómo está el cerebro montado. El tema desde la educación, desde que somos pequeños, entramos en el sistema escolar con 4 o 5 años. Nadie se ha preocupado de una asignatura obligatoria desde 5 años mm, hasta los 18, que entres a la universidad obligatoria, es cómo funciona el cerebro y las emociones. ¿Qué pasa? mm, Que cambiaría todo el sistema económico, político, social, y eso no conviene. Claro, para que se tenga en cuenta
a diferentes tipos de funcionamiento de la persona, tenemos que aceptar que hay 8 inteligencias, que no hay una. La lógica, matemáticas, que es la que se enseña en el colegio. Por tanto, hay 1000 maneras de ver la realidad. Y eso ningún educador está preparado porque nadie lo ha preparado. Entonces, si tú no preparas al preparador, ¿cómo quieres que vaya la rueda? Claro. ¿Y qué es todo es el sistema? ¿Y quién rompe el sistema y empieza de cero? ¿Quién quiere que el mundo se entienda desde las emociones y no yo tengo la razón? Claro, es que no habría ninguno de los políticos que tenemos. Claro. Es cambiar totalmente el sistema y paradigma y todavía no estamos en ello. Y no sé si queremos algún día, porque es muchos intereses económicos lo que hay detrás. Entiendo. ¿Te parece que vamos cerrando? Sí. Sí. Lupe, nos encantaría dejarte el espacio también para que, por ejemplo, las personas que nos están viendo van a entrar a tu página web, te están viendo a ti, están escuchando estas conversaciones. ¿Qué es lo que, qué es lo que te gustaría decirles y qué es lo que van a encontrar? Por ejemplo, cuando hablas del coaching, de mentorías, también hablas del método Espiga, de qué se trata, quizás como podamos darte los últimos minutos para que tú nos cuentes qué es las personas que te busquen, qué es lo que van a encontrar. Tenemos que partir de que todo lo que aprendimos de pequeña no es real, sino que se lo ha inventado el cerebro. Por tanto, tienes que tener curiosidad de cómo funciona el cerebro, de quién eres tú realmente y cómo funciona tu ego, tus miedos. Claro, yo lo que vas a ver en mi web son talleres, formaciones, charlas, donde yo te explico cómo funciona el cerebro, para que tú empieces a entender y a ser consciente de por qué actuabas como actuabas y que esa actuación viene del miedo de una niña de menos de 7 años y que se puede cambiar, que no puedes estar con esas maneras que a ti no te gusta, que a ti te acomoda porque te ha tocado. No, se puede cambiar, se puede aprender. Y yo lo que hago desde mi humildad es darte herramientas para que tú seas consciente y las puedas cambiar si tú lo deseas. Porque si realmente no quieres cambiarlas, pues no hace falta. Porque eso sí, yo soy muy clara y muy sincera. Y la vida no es fácil. Nadie te va a regalar nada.
y repitiendo 50 veces al día, qué bonito es el amor en primavera, no se cambia tu vida. Que happy, happy, guay, guay, no funciona así. Que todo es un trabajo, un esfuerzo, un pelear contra tu ego. Y te vas a enfadar y mucho, y te vas a agotar, pero llegará un día que dices, "Hostia, ahora lo he entendido, ahora estoy en paz, ahora me acepto y me quiero, y soy como soy, y no hay más, y no pasa nada". Y es justo ese momento que empieza toda tu vida a cambiar y la vives de otra manera. La vives desde esa paz interior y ya el ruido que tenías aquí, darle mil vueltas, ya no está. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando muera un ser querido, no te va a doler, no, te va a doler y mucho. Pero en vez de estar un año llorando, estarás un par de meses. Y si te echan de trabajo, en vez de estar con el látigo diciéndote qué mala persona soy, nadie me quiere, dirás, sí, lloro 10 minutos y me pongo en marcha. La realidad es como es. Y no es fácil. Es que esa idea de la vida es fácil, yo no sé en qué momento nos la han metido en vena y no las hemos creído. No sé. La vida es dura y nadie te regala nada. Y la simbología de esa dureza la plasmo en la espiga, que para mí la espiga es una planta muy frágil que aguanta todo, que aguanta las meteorologías, los diferentes climas, porque es flexible y se adapta a todo. Y para mí es muy importante porque el ser humano es eso, es una persona que pase lo que pase, tiene la capacidad de adaptarse, de ser flexible, de si llueve, truena, cae granizo, pero yo sigo aquí. Y por eso esa simbología. Muchas gracias, Gracias, Lupe, por Gracias a haber- vosotras, un y placer. por, y por terminar con este mensaje que sin duda le va a resonar a muchísimas personas. A mí en lo personal también lo hizo, ¿no? Como esto de que cuando ya te conoces, cuando haces todo ese trabajo difícil, como, y te ves y es como si esta soy yo, todas las posibilidades que se abren también, pero habiendo hecho todo ese trabajo previo. Y que no quiere decir, como bien decía la Lupe, que uno no sufra, ni que lo pase mal, ni que duela lo que tiene que doler, sino que probablemente uno tiene más herramientas, ¿no?, internas para poder, Sí, como la espiga, ¿no?, o moverse y lograr mantenerse como en la esencia, ¿no?, en lo más genuino que uno ha ido descubriendo a lo largo de los años y que al final es un trabajo, creo que no se termina nunca. O sea, las experiencias de la vida también
nos van mostrando, ¿no? Otras versiones de una misma, ¿no? En lo que vamos viviendo. A mí me resonó mucho tu entrevista. Yo sabía que iba a ser así, porque cada vez que te escucho, Lupe, podría estar así, solo sentada escuchándote. Me eres absolutamente inspiradora y te agradezco un montón que hayas querido participar con nosotras y regalarnos un poco de tu valioso tiempo y de tu testimonio que como dice la Pauli, yo creo que le va a resonar a mucha gente. Muchas gracias por invitarme. Yo solo es eso, contar un poco que pase lo que pase, a todas las personas no pasan cosas Mm, y seguimos adelante mm, y no pasa nada y mm, te caes y te curas mm, y sigues y te volverás a caer. mm, Y eso es lo maravilloso, mm, que te puedes volver a caer para aprender. mm. Qué triste sería si cada día no aprendieras algo. Imagínate. Mm. ¿Les parece? Voy a cerrar aquí la entrevista. Te agradecemos un montón nuevamente, Lupe, y después podrán encontrar esta entrevista en nuestro canal de YouTube y vamos a hacer, además, sacamos cápsulas y pedazos trozos de la entrevista para que vayan también conociendo de a poco lo que nos ha contado Lupe hoy. Así que muchas gracias, gracias a todos y a todas los que nos han escuchado y nos han acompañado hoy.